Ayer vimos algunos elementos adicionales que van a tener nuestras clases. Nuestras clases, lo básico con lo que nacen o de donde se hace la abstracción, ¿qué es lo que contiene? Pues los atributos y los métodos que procesan esos atributos para dar alguna funcionalidad a la clase. Entonces, que son los que yo tengo aquí en el diagrama. Pero vimos que como los atributos se deben ocultar, se deben proteger, los ponemos privados, necesitamos métodos que puedan manipular esos atributos, tanto en los datos que se le ponen como en los valores que regresan. Y ahí es donde surgen los métodos set y get. Adicionalmente, agregamos otro método, ¿se acuerdan? El último que agregamos, ¿cuál fue? Ese lo pusimos al final. El método toString, ¿sí? ¿Qué es el método toString? ¿Para qué nos sirve el método toString? Nos da información del objeto en forma de una cadena. Entonces, bueno, hay una diferencia del método toString contra todos los que agregamos a la clase porque tanto los de cálculo como los get y los set, nosotros los agregamos, los escribimos, los codificamos. Pero el método toString, aunque no lo pusiéramos, de todos modos existe. Quiere decir que ya lo trae por herencia. ¿De dónde creen que herede ese método? O sea, herencia quiere decir, bueno, lo vamos a ver mucho más adelante, el concepto de herencia y lo vamos a empezar a aplicar. No, de hecho ya lo hemos aplicado, aunque sea poco, pero ya lo hemos aplicado sin saber el concepto. ¿De dónde vendrá el método toString? ¿Dónde estará codificado por primera vez? Bueno, viene en object. Object, ya ven que los tipos de datos del JTable son object y algunos métodos que hemos visto como el getValue también nos regresan object. Bueno, el object es la clase principal de Java y ahí es donde viene codificado el método toString. Por eso, aunque nosotros no lo escribamos, lo podemos usar. Por herencia lo obtiene. Pero pues normalmente lo que nos muestra el método toString no es lo que quisiéramos y por eso generalmente lo recodificamos. Pero a diferencia de los demás métodos que yo le puedo poner el nombre que quiera, el método toString tengo que respetar la firma como lo tiene desde que está definido en object. Así como el método toString, voy a referirme a otros métodos que, bueno, voy a abrir y vamos a ver en la aplicación. Si yo mando o quiero averiguar qué métodos tiene mi clase, pues lo hago a través del objeto. En la aplicación solo puedo acceder a lo que el objeto tenga público. Bueno, entonces, ¿si era caja o qué era? Era un CPU. CPU, si yo le pongo aquí CPU, CPU es un objeto de la clase ortoedro. Y vean todos los métodos que tiene. Todos estos son métodos, pero yo no los puse todos. ¿Cuáles sí puse? Calcular área, calcular volumen. Equals, el método equals, ese yo no lo puse. Get altura sí, get class tampoco lo puse. Entonces, podemos identificar varios que nosotros no pusimos. Entre ellos viene el toString. Acá está el toString. ¿De dónde vienen pues esos métodos si nosotros no los escribimos? Vienen por herencia. Vienen por herencia de la clase, la mayoría de la clase object. Bueno, fíjense que yo comentaba en el otro grupo que la ayuda que nos da en este momento NetBeans, pues a mí me gustaba más la que nos proporcionaba el 8.2, porque me hacía distinción de los métodos propios, los que yo codifiqué en la clase, y de los que ya vienen por herencia. Los propios los ponía en negritas, y los que vienen por herencia los dejaba así más tenues, y entonces fácilmente identificábamos. Pero bueno, como nosotros los pusimos, sí podemos también identificarlos. Bueno, entonces quiere decir que el método toString, aunque nosotros no lo hubiéramos codificado, sí lo podemos usar, ya nos dimos cuenta ayer. Bien, entonces, dentro de la abstracción que hicimos en nuestra clase ortoedro, que en el diagrama insisto que nada más vienen los atributos y los métodos de cálculo, ya para que el diagrama estuviera completo, y eso lo van a tener que hacer en los proyectos, hay que agregarle aquí todos los métodos. ¿Cuáles métodos? Los get, los set, toString, todos los que codifique, los voy a tener que poner aquí como parte del diagrama. Yo normalmente no lo hago por cuestión de tiempo. Bueno, entonces, aparte de los
métodos get y set y del método toString, vamos a ver otros elementos de la clase. Hoy vamos a ver otro elemento de la clase, que es algo que siempre también le vamos a agregar. Métodos getSet siempre los vamos a agregar. O sea, independientemente de la abstracción que hagamos, los métodos getSet, porque los vamos a necesitar, tarde o temprano los vamos a requerir. Bueno, entonces, el concepto que vamos a ver hoy se llama constructor. ¿Sí? ¿Qué les dice la palabra constructor? Bob. Bob el constructor. Sí, pues por ahí va, ¿no? Bob el constructor. Bueno, ahí nos da la idea. Ahorita vamos a redondearla en el código. Cuando nosotros creamos un objeto, a ver, lo voy a ver por acá. Vamos a poner, cuando yo cree el CPU, ¿qué valores de longitud, altura y profundidad tendría antes de ponerle valores? Es más, acá, creo que se ve más claro. Si yo creo el apagador, en este momento yo le puse valores de longitud, altura y profundidad a través de los métodos set. Pero antes de que le pusiera los métodos set, ¿qué valores tendrían longitud, profundidad y altura? O sea, bueno, podemos decir que ninguno, pero más bien tendrían un 0. ¿Sí? Tendrían un 0. ¿Quién le pondría ese 0? Tuvo que haber sido o podemos entender, no, pues es que es un valor por default de los dobles o de los enteros, de los numéricos, pues es un 0. Pero alguien se encargó de poner ese 0. Porque podría tener otro tipo de datos, un carácter, un booleano. ¿Y quién se encarga de poner un valor inicial a los atributos del objeto? O sea, cuando el objeto es creado, ¿qué valores se le ponen a los atributos? Bueno, entonces a eso se refiere el constructor. Dice, existen muchas situaciones en donde es conveniente o necesario que un objeto asigne valores a sus atributos, o sea, datos, en el momento en que el objeto es creado. Ahorita no vamos a justificar, o sería un poquito estéril que yo tratara de explicar, de justificar por qué necesitamos el constructor. O sea, ¿por qué quisiéramos que un objeto ya nazca con datos? Ahorita tal vez no lo veamos así como muy necesario, pero créanme que sí es muy, sí, en ciertas situaciones sí es muy necesario que un objeto ya traiga valores desde que es creado. Bueno, entonces eso lo podemos lograr con el constructor. El constructor es un método. Siguen siendo métodos. GetSet son métodos. El toString es un método. Todos son métodos, pero para propósitos diferentes. Entonces, el constructor es un método especial que sirve para darle valores a los atributos cuando es creado el objeto. Y tiene ciertas características que lo hacen especial a ese método. Aquí vienen enumeradas las principales. Dice, el constructor, todo eso se refiere al constructor. Se ejecuta el momento en que el objeto es creado. El constructor es un método que se ejecuta cuando el objeto se crea. Ya después ya no se vuelve a ejecutar. Únicamente en el momento en que se crea el objeto, ahí se ejecuta el constructor. Bueno, el constructor se llama igual que la clase. Esa es otra característica en Java. Puede haber otros lenguajes que el constructor no tenga esa característica, pero en Java el constructor yo no le puedo poner el nombre que quiera. Ya ven que en los métodos set y get, pues decimos, yo le puedo poner cualquier nombre, pero por estándar, por uniformidad, pues los que son para asignar les ponemos set y algo. Los que son para obtener datos es get y algo. Pero en el caso del constructor no hay forma de que yo le pueda poner otro nombre porque no me gustó. El constructor se tiene que llamar igual que la clase, si no, no es constructor. Bueno, ¿qué otra característica tiene? No regresa nada, ni siquiera void. Nosotros cuando definimos los métodos set, voy a recuperar por aquí. Cuando definimos los métodos set, vean cómo, ¿qué tipo de dato me regresa set longitud? Void, ¿qué quiere decir void? Vacío, está vacío. Es decir, cuando un método no me regresa nada, nosotros le ponemos void. En el caso de los get, los set normalmente no regresa nada, porque su objetivo es tomar información y pasársela al objeto.
¿sí? Asignar. Y los get, en cambio, sí reciben un tipo de dato, ¿sí? Sí regresan un tipo de dato, que es doble. Bueno, el constructor no regresa nada, pero tampoco se le pone void. Un método normal que no regresa nada, se le pone void. Un método constructor, ni siquiera se le pone void. Ahorita lo vamos a comprobar. Bueno, ¿qué otras características tienen los constructores? Dice aquí, pueden existir varios constructores de la clase siempre y cuando tengan distintos parámetros, ¿sí? Es decir, nosotros ya nos hemos dado cuenta cuando usamos otras clases que ya están definidos sus métodos. Por ejemplo, el arrays. Fíjense, arrays no es un objeto, arrays es una clase. Es como mat. Mat también es una clase. Y yo para acceder a los métodos de mat no necesito crear un objeto. Como tampoco lo necesito con arrays, yo le pongo arrays.sort. Bueno, a lo que iba yo es que, si se acuerdan, cuando le poníamos .sort, aparecían muchas versiones de .sort. Y nosotros escogíamos la que, pues una que reciba un arreglo de tipo doble. Bueno, entonces en las clases eso va a ser totalmente normal, que tengamos métodos que se llaman igual, pero tal vez hacen cosas un poco diferentes. Y para que los pueda aceptar Java, deben tener diferentes tipos de parámetros. Eso mismo ocurre con los constructores. Dice, pueden existir varios constructores, siempre y cuando tengan distintos parámetros, ¿sí? Ahorita pues, les digo, como que no, tal vez no queda muy claro para qué necesito el constructor, por qué una clase podría tener muchos constructores, de qué le sirve tener muchos constructores. Bueno, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de eso. La idea de un constructor es inicializar los datos de un objeto. Y para ciertos objetos que ya tienen muchos atributos, puede haber diferentes formas de inicializar ese objeto. Por eso hay diferentes constructores. La cuestión es, ¿cuál voy a utilizar? Pues dependiendo del contexto de lo que esté haciendo, pues voy a utilizar alguno de los constructores. ¿Qué otra característica tiene? Normalmente son públicos los constructores, porque el constructor viene siendo un método. Los métodos ya dijimos que por lo general son públicos porque son los que me permiten trabajar con el objeto. Los atributos son privados porque son datos que están dentro del objeto y no queremos exponerlos, sino solo a través de los métodos get y set los vamos a trabajar. Bueno, el constructor normalmente es público porque es el que nos sirve para crear el objeto. Si no fuera público, no podría crear objetos. Bueno, luego la última característica dice que Java proporciona un constructor por default. Nosotros no hemos puesto ningún constructor en la clase. Acá tenemos la clase ortoedro. No hemos escrito ningún constructor, sin embargo, sí lo hemos usado. Les voy a decir en dónde lo usamos. Miren, si me voy a notas anteriores, cuando empezamos a ver lo de objetos, decíamos que en el caso de cuando declaramos el teclado o una variable para los datos de entrada, dijimos que este es un escáner, esta es una clase, ¿sí? Luego, ¿esto qué es? Este es un objeto. New es un operador pero ¿qué viene siendo? ¿Por qué se repite otra vez el nombre de la clase? Vean cómo se repite el nombre, pero tiene paréntesis. Este es un constructor, ¿sí? A ver, entonces voy a ponerle ahí una línea por aquí. No, en el caso double es una clase y parse doble es un método. No, yo me refiero que cuando creamos un objeto, siempre repetimos el nombre de la clase y con paréntesis. Siempre. Por ejemplo, aquí en el caso del ortoedro. ¿Cómo creamos un ortoedro? Le pusimos el nombre de la clase, el nombre del objeto, igual new, y repetimos el nombre de la clase, pero con paréntesis. ¿Qué viene siendo esto? Este es un constructor. Por eso se tiene que repetir el nombre de la clase. Este actúa como nombre de clase, este actúa como constructor. Se llama igual que la clase, pero tiene paréntesis. Aquí, este es un constructor. Bueno, ahí para completar la nota, este viene siendo un constructor. Vamos a ponerle aquí. Este es el constructor. En este caso, este constructor recibe un parámetro, que es el system in, la entrada estándar de Java. Bien.
Entonces, quiere decir que aunque nosotros no escribamos ningún constructor, sí lo podemos usar. ¿Por qué? Porque Java checa el código de la clase cuando ya lo va a ejecutar y dice, esta clase no tiene ningún constructor. Y entonces automáticamente y sin que nosotros lo veamos, agrega un constructor. ¿Sí? Lo agrega. Es implícito, nosotros no lo vemos, pero lo agrega y por eso lo puedo usar. ¿Y qué hace ese constructor que agrega Java? Pone ceros en todos los atributos. Bueno, si son de tipo numérico, como en este caso. Es el que se encargó de poner puros ceros cuando se creó el objeto. Entonces, aquí estamos utilizando un constructor que nosotros no definimos. Cuando Java, eso lo hace Java cuando no escribimos ningún constructor. ¿Qué sucede cuando yo ya escribo un constructor? Java lo revisa y dice, aquí ya hay un constructor. Entonces quita el que había puesto y ya no pone ninguno. Ya con el hecho de que vea un solo constructor codificado por nosotros, ya no le hace caso a los constructores, ya son responsabilidad en este caso del programador. Solo cuando no ve ninguno, le agrega porque lo requiere. Entonces, fíjense, vamos a agregar constructores aquí a nuestra clase. A ver ahí. Los constructores son métodos, sí, son métodos, pero son métodos especiales por varias razones. Ya vimos cuáles. Bueno, entonces, me voy a ubicar en la sección de métodos, pero antes de los, aquí, creo que voy a ponerle métodos, getSet. ¿Sí lo había puesto, no? Bueno, creo que no. Estos métodos, bueno, eso ya los escribimos. Antes de los métodos getSet, este es el orden que yo voy a seguir siempre al codificar una clase. Primero los atributos y luego los constructores, después los métodos getSet, el método toString y al final los métodos de proceso. Bueno, entonces aquí le diría constructores. Voy a poner un constructor. ¿Sí? Vamos a codificarlo. Dice que sí puede haber constructores privados en ciertas situaciones, pero por lo general van a ser públicos. Son métodos. Luego, no se le pone nada, ni siquiera void. No regresa nada, pero tampoco se le pone void. Un método normal, cuando no regresa nada, hay que ponerle void. Y este va a ser un constructor, no se le pone void. Se llama igual que la clase. No le puedo cambiar ni una letra ni nada. Se llama igualito que la clase. Ortoedro. ¿Sí? Y en este caso le voy a poner 3 parámetros para que reciba de un ortoedro que se va. Este es un método que se va a usar cuando se cree un objeto y va a recibir 3 parámetros que son las dimensiones del ortoedro que se va a crear. Entonces le pondríamos doble, longitud, doble, altura y doble, profundidad. ¿Sí? Es un método, lleva llaves. Bueno, la idea del constructor es que reciba los datos y se los pase a los parámetros, a los atributos. Entonces haríamos esto: longitud es igual a longi. Ya ven que le había puesto long, pero es palabra reservada, es un tipo de dato. Luego, altura es igual a alt. Y profundidad es igual a prof. ¿Okay? A ver, jóvenes, allá nomás están riéndose de no sé de qué. Espero que no de mí. Bueno, entonces, ya tenemos ese constructor. El constructor solo se puede usar cuando se crea un objeto y podemos tener muchos constructores, pero un objeto en particular solo puede usar uno a la vez. Y porque nada más se usa cuando se crea el objeto, hagan de cuenta cuando nace. Ya después de que nació ya no, el constructor ya no se usa. Si quiero modificar los datos, los atributos, tiene que ser a través de los métodos set. Bueno, entonces fíjense, ya agregué un constructor y vamos a ver qué es lo que sucede acá en la aplicación. ¿Qué sucedió? Aquí me está marcando error. ¿Sí? ¿Por qué? Si antes no me marcaba. A ver si me pueden decir por qué. Este que estamos viendo aquí es un constructor.
¿Por qué es un constructor? Porque se llama igual que la clase y tiene paréntesis, es un método. ¿Pero por qué me marcará error? A ver, ¿qué tendría que ver alguno, bueno, aquí, alguno de estas características? ¿Cuál es la que está aplicándose? De estas características. No regresa nada, pero ese no es el problema. Ningún constructor regresa algo. A ver, si yo los enumero 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿El qué? El 6. ¿Por qué el 6? O sea, cuando no pusimos ningún constructor, Java me puso 1. El que me pone es el que no lleva paréntesis. Yo lo puedo usar porque Java me lo puso. Pero como yo ya escribí 1, entonces Java se desentiende de los constructores. Dice, ya es tu problema. Entonces Java inhabilitó el constructor que había puesto. Por eso me está marcando error. Así es que, para que no me marque error, yo puedo hacer, y digo, como alguien me dijo, pues quita el constructor que puso, pues no marcaba error antes. Pues sí, pues la idea es poner constructores que me sirvan en diferentes contextos. Entonces, lo que vamos a hacer es, estos 9, 16 y 4 se los voy a pasar aquí. Porque el 9 va a llegar a la longitud, el 16 va a llegar a la altura y el 4 va a la profundidad. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia de hacerlo de esta manera y esta? El resultado al final es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia, la gran diferencia de hacerlo de una manera u otra? ¿Con el constructor o con los métodos set? Pues que el constructor solamente lo puedo hacer en ese momento y los métodos set los puedo usar en cualquier otro, puede ser aquí, más adelante, en donde sea. Los métodos set son los que me van a permitir modificar esos valores en cualquier momento que yo lo necesite y el constructor nada más lo hace cuando nace el objeto, cuando se crea. Claro que ya si lo hacemos así, pues esto ya no aplica. No quiere decir que ya no puedo usar los métodos set, sino que aquí como no hay ninguna otra instrucción de por medio, pues no tiene caso asignarle estos datos cuando nace el objeto y luego repetirlos inmediatamente. Tal vez lo repita después de que calcule la área y el volumen y quiera cambiar los valores. Bueno, entonces aquí este constructor lo vamos a llamar parametrizado. Constructor parametrizado. ¿Por qué parametrizado? Porque es un constructor que recibe parámetros. ¿Sí? Bueno, entonces me voy para acá y le voy a decir, este es parametrizado. Luego, pero eso no me quita, sigue marcando error. ¿Por qué? Aquí ya no. ¿Dónde me marca error? Pues en el otro, aquí, ¿verdad? Porque aquí estoy usando el constructor que sí tenía, que ya me había puesto porque yo no puse ninguno, pero como ya puse uno, ya me lo quitó. Entonces, ¿cuál es la solución para que no me marque error ni aquí ni acá? Pues agregar otro constructor por mi cuenta, uno que no reciba parámetros. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar otro constructor. Le diríamos aquí, lo voy a poner antes, public, pero en los constructores, ortoedro, y este no va a recibir ningún parámetro para que pueda empatar con el que me está marcando error. Este le vamos a llamar constructor por default. El constructor por default no recibe parámetros. Es el que nos pone Java cuando nosotros no agregamos ninguno. ¿Y cuál es el objetivo de ese constructor? Pues ponerle valores iniciales a los atributos. Hay que ponerle valores pues adecuados, ¿verdad? Bueno, le voy a decir longitud. Aquí no tengo parámetros de donde yo pueda tomar los datos. Vamos a poner 0. No, sigue altura. Y después profundidad. Si yo le pusiera, por ejemplo, 5, 5 y 5, pues quiere decir que cada vez que yo cree un objeto con este constructor, ya tendrían 5, 5 y 5. A lo mejor en alguna situación podría ser válido, pero como aquí
de manera general, cuando crean un objeto, así con este constructor, yo no sé qué valores le quieran poner a los atributos, entonces le pongo 0 y 0. Esto es exactamente lo que hacía el constructor que ya había agregado y que luego quitó. Entonces, como ya agregamos este constructor, pues aquí ya se quitó el error. Aquí, ahí ya se quitó el error. ¿Sí? Aquí estamos, usamos el constructor por default. Bueno, entonces, quiere decir que cuando diseñemos una clase, ya sin preguntar, sin así de manera casi automática, aparte de la abstracción que hayamos hecho, en la abstracción, ¿qué es lo que definimos? Los atributos y los métodos de proceso. Pero ya una vez que definimos esos dos elementos, le vamos a agregar automáticamente dos constructores, el de default y el parametrizado, por lo menos. Si se requiere otro constructor, pues ya lo agregaremos. Y le vamos a agregar los métodos get y set, uno por cada, un método get, un método set por cada atributo. Y le vamos a agregar también el método toString. Ya, de rigor lo vamos a hacer. Y ahora, no quiere decir que en todas las clases de todo el mundo, de todos los programadores, cada atributo deba tener por fuerza un método get y un método set. No, tampoco no hay que quedarse con esa idea. Ahorita porque nuestras clases son relativamente sencillas y tienen poquitos atributos, vamos a decir que, pues sí, cada atributo le vamos a poner un método get, un método set. Pero luego va a haber situaciones en que a algunos no conviene que tengan un método set o un método get, ya las vamos a ir descubriendo. De momento así va a ser. Fíjense, por ejemplo, si yo quisiera crear un tercer constructor que tuviera cierto sentido, ahorita nada más para ejemplificar que podemos ponerle todos los constructores que ustedes quieran. Bueno, no que quieran, sino todos los que sean necesarios. Yo pudiera, ¿cuál es un caso especial del ortoedro? Así un ortoedro, sí, caso especial, como por ejemplo la elipse. Decimos la elipse, un caso especial de la elipse es el círculo, ¿sí, no? Y un caso especial del rectángulo es el cuadrado. ¿Cuál sería un caso especial del ortoedro? El cubo. ¿Qué característica tiene el cubo? Que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos agregar un constructor para crear un cubo por si algún usuario necesita crear cubos. ¿Cómo lo agregaríamos? Me voy al ortoedro y le voy a decir un tercer constructor. Antes de los métodos get se los estoy escribiendo. Public. Ortoedro. Vean cómo los constructores no regresan nada, ni siquiera tienen void aquí. Y como la idea es utilizar este constructor para crear un cubo, no tiene caso que pida los tres lados, largo, longitud, profundidad, no. Pues si va a ser un cubo, este constructor me va a servir para construir un cubo. Entonces yo nada más le pediría un dato, el lado, ¿sí? Aquí le voy a decir que esto es para un cubo. Y entonces, ¿cómo le hago para forzar a que esto sea un cubo? ¿Cuánto deberá valer longitud, altura y profundidad? Lo mismo que lado, ¿no? Entonces ya le diría yo, longitud es igual al lado. Altura es igual al lado. Profundidad es igual al lado. Entonces, yo tengo tres constructores. No quiere decir que los voy a usar todos a la vez, no. Cuando yo creo un objeto, solo puedo usar un constructor. Así tenga 20 constructores, si hay clases que tienen 20 constructores, yo nada más voy a usar uno. No puedo usar más que uno. Y ya después puedo cambiar atributos, valores de los atributos a través de los métodos set que me proporcione la clase, a través del objeto. Bueno, entonces, claro, ahorita pues no voy a usar, si yo quisiera usar un cubo por acá, crear un cubo, ¿cómo le haría? Pues a lo mejor le digo ortoedro, un cubo famoso,
El cubo de Rubik estándar, ¿como de qué tamaño es? ¿Qué dimensión tendrá? Como unos, ¿qué? 7, 8 centímetros. Vamos a ponerle 7. Está muy grande, está más pequeñito, ¿no? Ah, bueno, ahí se los encargo de tal, luego me dicen. Ya hay muchos ahorita, pero yo me acuerdo cuando salió, hace muchos años, pues era un tamaño como estándar, ¿no? Era como 7, 8 centímetros, es más, le voy a poner 8, ¿sí? Bueno, cada quien su cubo, ¿va? Entonces, ya con eso estamos creando un ortoedro que se va a comportar como un cubo en cuanto a sus dimensiones. Y es 5.5, no creo. Los actuales, pero los primeros, ¿cómo? A ver, ¿cómo lo consultaste? Y así dice 5.5, está bien chiquito. Bueno, pues bueno, esos son los modernos, ¿sí? Los modernos. Yo hablo de los viejitos, ¿sí? Yo hablo de los viejitos. Ok, bueno, le voy a poner aquí de mis tiempos, ¿verdad? Cubo de mis tiempos. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra clase. Resumen, ¿qué vamos a agregar a nuestra clase? Independientemente de la abstracción, lo que me va a decidir es qué atributos, qué datos va a tener mi objeto y qué métodos van a servir para que el objeto ayude a resolver el problema que me plantearon. Pero ya después automáticamente le voy a agregar constructores, métodos getSet y método toString. Siempre los vamos a agregar, ¿sí? Ok, entonces vamos a, que acabo si terminamos. Miren, me voy a ir al proyecto que hicimos. Lo voy a cerrar. Lo voy a dejar abierto, pero los archivos los voy a cerrar. Y me voy a ir al primero que hicimos. ¿Cómo se llamó? Aplicación ortoedro, a este, ¿sí? Si se acuerdan, hicimos 3 versiones de este ejercicio. El primero lo hicimos así directo, todo en consola, sin funciones. El segundo lo hicimos en consola, pero le pusimos funciones, que ya sabemos que son métodos. Y el tercero lo hicimos en visual. Entonces, me voy a ir al tercero, ¿sí? Me voy al tercero y le voy a agregar un botón. A ver, le voy a agregar un botón. Un botón, aquí. Y este botón, le voy a cambiar el texto, va a decir objeto. Vamos a resolver el mismo problema, el área y el volumen, pero a través de un objeto. Objeto, le voy a cambiar el nombre también, JBoot objeto, y el color. Ya ven que la idea es que el cálculo, cuando se haga un cálculo, se pongan de ese color en las etiquetas de resultado. Entonces vamos a ponerle aquí un color, background, no sé, uno diferente. Voy a poner un color así como este. Bueno, entonces la idea es crear aquí un ortoedro que tome los datos de los campos de texto y luego que ponga los resultados aquí y en el color del botón. Ok, entonces vamos para poder utilizar la clase ortoedro, pues necesito que esté dentro del proyecto. Así es que lo primero que voy a hacer es copiar la clase ortoedro del proyecto actual al proyecto que hicimos, el primero que hicimos. Entonces voy a tomar le voy a decir copiar, me voy a ir al ejercicio y acá en el mismo paquete le voy a decir pegar con refactor. Es importante que sea con refactor para que me acople el archivo dentro del proyecto, me ajusta el paquete para que quede en su lugar. Entonces vamos a hacerlo con refactor. Y me dice, bueno, ¿cómo quieres que se llame tu clase en el otro proyecto? Le digo, no, pues está bien en ortoedro, porque hazlo con refactor. Entonces, ya tenemos nuestra clase de ortoedro copiada en el proyecto que hicimos el 24 de enero, empezamos el 24 de enero, así es que voy a, para no confundirme, voy a cerrar estas, ¿así? Bien, entonces tenemos
En el proyecto, en el primero que hicimos en el semestre del repaso, en el repaso, aquí agregué la clase ortoedro, quiere decir que ya la puedo usar. A ver, entonces me voy al frame. En el frame, al botón objeto. Bueno, lo que vamos a hacer es crear un objeto primero del ortoedro. Ortoedro. Ya me lo tiene que identificar porque la clase ortoedro ya forma parte del proyecto también. Como no tengo en particular aquí un ortoedro, le voy a poner cualquiera, un ortoedro X, igual a new. ¿Cuál? Tengo 3 constructores, tengo que decidirme por uno de ellos. Como en este caso, pues no es mucho problema, no hay diferencia. Tal vez el del cubo ese sí no, porque no voy a esperar que siempre me ponga el mismo valor. Bueno, entonces voy a usar el constructor por default, ¿sí? Le di doble clic al botón objeto y se abrió este evento. ¿Sí? Estoy acá. Agregué un botón, le cambié el nombre, el texto, le di doble clic y se abrió el evento. Ahí está, ¿sí? Usamos, ya estamos en otro proyecto. Nada más copiamos la clase. Usamos el constructor por default. Si yo en este momento le pidiera a X, la idea de usar el objeto es que la complejidad de los cálculos del volumen y el área no lo haga el frame. ¿Quién lo va a hacer? El objeto X. Es el que sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo en este momento le pido a X, X es el objeto, JLab área punto set text, yo le voy a decir, a ver, quiero que pongas el área de X, X punto calcular área. Como me regresa un doble, le voy a concatenar una cadena para que lo convierta a cadena y lo pueda recibir ctext. Ctext es un método del objeto JLab área y JLab área es un objeto de la clase JLabel. Bueno, entonces vamos a poner ahora el volumen. JLab volumen. Sería set text. Al objeto X le voy a pedir que me calcule el volumen. Calcular volumen. ¿Así? Bueno, ya de hecho se ve mucho menos código que en las otras versiones. Acá tenemos la versión de las funciones y acá la versión del cálculo normal. Bueno, pero ¿cuánto me debería dar en este momento el área del volumen? A ver, vamos a probarlo. Aleatorios, si le digo calcular con el normal, me da esto, con funciones me da lo mismo, y con el objeto me da 0. ¿Por qué? ¿Por qué me da 0? A ver, chéquenlo ahí. ¿Por qué? Pues falta que reciba los datos el objeto. El objeto lo creamos con el constructor por default. ¿Qué valores le pone el constructor por default? Aquí lo tenemos. Pues le pone puros ceros, por eso salen puros ceros. Y no lo cambiamos, por lo tanto está trabajando con los ceros. Lo que hay que hacer es tomar el objeto X y ponerle los valores que están en los campos de texto. Entonces, vamos a usar el set longitud, me pide un valor de tipo doble, ¿sí? Un valor de tipo doble. Pero lo que tenemos es del JText longitud, no tenemos un valor de tipo doble, tenemos una cadena. GetText. O sea, no tengo ningún método del campo de texto de JTextField más que un getText, que es lo que me regresa es lo que tenga el JText área, JTextField, pero me lo regresa como una cadena, como un texto. Por eso no me lo acepta setLongitud. setLongitud me pide un doble y es donde tenemos que hacer una conversión, ¿verdad? ¿A qué le diría? Bueno, doble punto parse doble y parse doble es lo que preguntabas ahorita. Doble no es un objeto, es una clase.
Y lo deduzco no solo porque ya lo he usado, sino porque empieza con mayúscula. Doble es una clase, no es un objeto. Y luego, parse doble es un método que tiene la clase doble. Lo extraño es que no tuve que crear un objeto para acceder al método, igual que en Math. En Math no creo un objeto para acceder al SQRTI. Bueno, esta función o este método parse doble me pide una cadena y le voy a pasar la cadena que me regresa así. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con los otros dos atributos. Le vamos a poner ahora ¿qué? La altura y la profundidad. Obviamente lo vamos a tomar de diferentes campos de texto. Este sería de JText altura y JText profundidad. Aparte me falta calcular, me falta poner el color, ¿no? Para que el usuario sepa que efectivamente calculó con ese botón, lo que hacemos es poner el color aquí. Voy a tomar esto del otro botón. Voy a tomar, lo voy a pegar aquí. Fíjense, por ejemplo, en estas dos instrucciones estamos manipulando dos objetos, el JLab area y el JBoot funciones. En este caso va a ser el JBoot objeto y JBoot objeto. Al objeto JBoot objeto de la clase JButton le estamos pidiendo qué color tiene con un método getBackground. Y el resultado, que es un color, se lo estamos asignando al otro objeto JLab area a través de un método que se llama setBackground, que me pide un color. Es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con dos objetos ahí. A ver, entonces lo ejecutamos. Y ahora sí, le decimos aleatorios, funciones, pues ya me da el resultado. Calcular me da los mismos resultados, me los dio diferentes. A ver, ¿y el objeto? Ya me dan los resultados según lo que... Y el objeto, la diferencia, bueno, ahorita como les decía al principio, como vamos a empezar con ejercicios o con clases muy simples, pues como que no se le ve gran ventaja de hacerlo con funciones o con objetos. Aquí se empieza a ver porque ni siquiera tuve que enterarme cómo se calcula el área y el volumen de un ortoedro. En las versiones anteriores o en los botones anteriores sí lo tuve que hacer porque aquí en el caso del botón calcular, pues aquí mismo calculamos el volumen y el área. En el caso del botón funciones, pues lo hicimos a través de una función o un método que está dentro del mismo frame. O sea, el frame tuvo que saber cómo, pero acá no. En el objeto, el cálculo del área y el volumen lo hizo el objeto, lo hizo X. Y el frame no tuvo que saber cómo se hace. Esa es la idea de los objetos, de que colaboren para resolver problemas sin necesidad de que tenga que saber cómo lo hacen los demás objetos. Es como funciona el mundo real. Si no, sería un caos. Que yo tuviera que entender cómo lo hace cada objeto, pues ahí me volvería loco. Bueno, entonces, ya quedó. Últimos comentarios, fíjense. A ver si identifican este método. Estoy en el frame. ¿Se acuerdan que yo les decía? Este es un método especial. A ver, con lo que ya vimos hoy, ¿qué significa ese método dentro de la clase? ¿Cómo se llama la clase? Así se llama la clase. ¿Cómo se llama este método? Entonces, ¿qué viene siendo? Se llama igual que la clase. Y no regresa nada. Es un constructor. Ese es un constructor. Y el constructor, por eso el constructor, dijimos, ¿se acuerdan cuando quisimos ponerle la cuadrícula al JTable? ¿En dónde pusimos ese código? Lo pusimos aquí, ¿se acuerdan? JTable datos.set showGrid true. ¿Por qué lo pusimos precisamente en esta parte? Y yo hasta le puse un comentario que decía, el código que pongamos aquí
se va a ejecutar automáticamente antes de que el usuario interactúe con la aplicación, porque este es el constructor y el constructor se ejecuta cuando se crea el objeto. A ver, voy a poner, voy a averiguar cómo se llama este JLabel, porque no le había cambiado el nombre. Es el JLabel 4, ¿sí? Voy a hacer que el constructor le cambie el texto a este. Ahorita si lo ejecuto, pues ¿cómo dice? Dice área, ¿no? Bueno, le voy a cambiar el texto y lo voy a hacer en el constructor. Le voy a decir JLabel label 4, no le cambié el nombre, punto, y le voy a cambiar un valor del atributo, el setText, y le voy a poner aquí superficie. ¿Sí? Lo estoy poniendo en el constructor del frame. Quiere decir que este se va a ejecutar antes de que el usuario empiece a trabajar con la aplicación. Vamos a ver. ¿Cuál fue el cambio? Aquí ya no dice área, dice superficie, porque así lo puse yo aquí. ¿En qué momento se crea el frame? Para crear un objeto debe existir un new, la palabra new, reservada new, porque es cuando se crea el objeto. ¿Dónde creen que se crea el frame? Acá, el frame tiene un método que es main, lo pone hasta el final. Este es el método, aquí es donde se crea el frame. Ahí se está creando. En el momento que se crea el frame, se ejecuta su constructor y en el constructor le dije, cámbiale el texto a una etiqueta. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo hago esto mismo? Lo voy a poner aquí. Nada más que voy a hacer un pequeño cambio. Lo voy a quitar de aquí y en el mismo constructor lo voy a poner antes de este método. Nada más lo cambié de posición. Vamos a ver qué ocurre. Lanza una excepción. ¿Qué excepción me dice? Null pointer exception. ¿Sí? La excepción null pointer exception quiere decir que estoy apuntando un objeto que no existe. Estoy tratando de usar un objeto que no existe. ¿Cuál creen que es el objeto que no existe? A ver, se supone que aquí me dice que en la línea 21, aquí está la línea 21. El único objeto que estoy usando aquí es el JLabel 4. Pero ¿cómo puede ser que aquí no exista y abajo sí? Ok, bueno, vamos a ver por qué. Acuérdense de esto, un objeto no existe, no es real, mientras no haya un new para crearlo. Ok, bueno. Entonces vamos a ver qué ocurre con el JLabel 4. ¿Dónde está el JLabel 4? Aquí está. Está el puro nombre, pero no está el new. No está el new. O sea, aquí el JLabel 4 todavía no ha sido creado. ¿En dónde se crea el JLabel 4? Y todos los demás. Bueno, vamos a ver dónde se crea. Aquí está mandando llamar un método que se llama initComponent, ¿sí? Bueno, ese lo pone NetBeans. Pero aquí está. En el código generado lo abrimos, lo expandimos y aquí está el método initComponents. A ver, díganme qué es lo que hace el método initComponents. Crea todos los componentes visuales. O sea, los componentes no se crean, acá abajo nada más están declarados, pero esos nombres de variable todavía no tienen el objeto hasta que es creado. Por eso me marca error, porque yo lo quise usar antes de que fuera creado. Aquí todavía no existe el objeto JLabel 4, existe hasta que manda a llamar este método y dentro de este método se creó el objeto. Aquí está el new. Entonces por eso, cuando yo le cambio de lugar, porque aquí no me marca error, porque el objeto ya está creado. Aquí ya no me marca error. Fíjense que ya le puso superficie. El manejo de objetos, tal vez la sintaxis no sea tan complicada. Los conceptos son los que debemos entender. Porque si no entendemos los conceptos, van a ser puras confusiones, ¿sí?
Entonces, un objeto es creado siempre cuando tenga la palabra new. Si no tiene la palabra new, simplemente es una referencia. Luego nos vamos a ir enterando de todos estos detalles con los ejercicios subsecuentes, ¿sí? Bueno, pues creo que ahí le dejamos. ¿Dudas, preguntas?